¿Qué tal, youtuberos? Seguramente a veces habréis tenido que escribir o ilustraros de algún documento que vais a enviar a toda vuestra base de datos de contactos, ya sea trabajadores, clientes, proveedores, stakeholders o cualquier otro tipo de gente que tiene que ver con vuestra empresa o con vuestra actividad, ¿no? Entonces, hoy voy a explicar lo que es combinar correspondencia, que es una opción que tiene Word en la que en un documento fijo podemos introducir una base de datos desde diferente origen de datos, ya sea una hoja de cálculo, una base de datos en Access, un documento en CSV, un documento en TXT, un documento hecho bueno, documento o fichero hecho en Word. Entonces, para ello necesitamos dos documentos, o dos ficheros en este caso. Un fichero que sería el origen de los datos. Origen. Ese origen es la propia base de datos. Y es lo que decía, esa base de datos puede ser un formato TXT, o sea, un fichero en formato TXT, nada recomendable. Puede ser un formato en CSV, puede ser recomendable que sea un fichero de firmas, que sale a través del Outlook, por ejemplo. Pero nosotros lo que vamos a trabajar es o un documento MDB, ¿no? Que es Microsoft Database, es decir, es la extensión de los ficheros Access, o bien el más utilizado, que es el XLS o XLSX, que son todos los documentos derivados del software Microsoft Excel. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos un origen de datos en el que tendremos una serie de registros. Los registros son las fichas, son las personas que nosotros tenemos. O sea, lo que nosotros tenemos que introducir, por ejemplo, en una base de datos que tenemos normalmente, pues una serie de campos. ¿Qué son los campos? Nombre, apellidos, teléfono, dirección, cargo de la persona, de qué empresa viene, qué histórico de visitas o en el caso comercial, o qué histórico de entradas y salidas de compras o adquisiciones realizadas. Es decir, podemos poner un montón de datos, pero al final, para explicar esta práctica, por ejemplo, tendremos un campo que es el campo nombre, otro campo que es el campo apellidos, o apellido 1, apellido 2, esto se puede abreviar. Otro campo, por ejemplo, que es el cargo, esa persona puede ser un director general, puede ser un director comercial, ¿no? Y evidentemente la empresa a la que pertenece. Si queremos poner más, pues podemos poner, por ejemplo, estos son 4 campos, podríamos poner el teléfono, lo que os he dicho. Entonces, esta es la base de datos origen, es decir, que tendría que hacer un Excel o un Access en el que en la columna, ya sabéis que Excel funciona como jugar los barcos, en la fila 1, la columna A pondría nombre, en la columna B, fila 1, pondría apellidos, en la columna C, fila 1, pondría cargo, y en la D, fila 1, pondría empresa. Y justamente debajo de la fila 1, que viene ya la fila 2, la 3 y la 4, pues no sé, José Luis Rodríguez Burgos, director de operaciones, empresa Morbosa, por poner un ejemplo, y así hacia abajo. Esa es la base de datos. ¿Qué otro documento me hace falta? Pues me hace falta el documento que voy a crear, que puede ser una carta comercial, puede ser una etiqueta, puede ser un sobre, puede ser un formato diferente de documento en el que necesite una parte variable, que es la base de datos, y una parte fija. Con lo cual, lo que yo necesito en el otro lado, no sé si se verá bien, es un documento escrito en Word. Estimado señor Campo, nombre, Campo, apellidos, del cargo, etcétera, etcétera. Entonces, este es el documento en el que habrá un texto importante, fijo, al que yo le añado campos y registros de una base de datos. Ya he dicho que los campos son el nombre, apellido, la dirección, y los registros son los datos de esa base de datos. Bueno, pues ahora lo voy a explicar. Gracias. Bueno, como decía anteriormente, voy al grano. Entonces, lo que necesito es un documento de origen o base de datos, que yo lo voy a hacer en Excel. Bien, entonces lo que decía, en la primera fila, yo lo que hago es que pongo el nombre de los campos, que decíamos antes, que era nombre, apellidos, cargo y empresa, ¿no? Este sería el nombre de los campos, ¿bien? Campos que voy a tener en mi base de datos, ¿no? Y debajo, pues los datos, pues no sé. Raúl López, director financiero. Voy a poner 3. Empresa Morbosa.
Bien, sí conviene que, aquí doy 2 veces para que haga un ancho, sí conviene que tengamos una coherencia en norma de imputación de datos, es decir, que si yo pongo la primera con mayúscula en cada cargo, pues lo haga de esa forma, que si la empresa la pongo en mayúscula lo haga siempre así, que si pongo apellido solo el primer apellido también lo haga, ¿no? Entonces, aquí tenemos realmente 3 datos, o sea, tres registros de mi base de datos que pues, se pueden ampliar en teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, una vez que yo he creado la base de datos y ya he guardado el Excel, pues me voy al documento principal. Y el documento principal es una carta de cualquier tipo, ya sea de tipo comercial, o sea, ya sea pues felicitando las Navidades, o pues una etiqueta o sobres, lo que he dicho anteriormente, en el que hay un documento fijo, ¿no? Entonces, pues le digo, estimado señor. Entonces, ahora quiero que coja los datos de esa base de datos. Entonces, yo no voy a poner estimado señor Raúl López, o Carlos Moore, o Rosa Zafra. Quiero que me lo ponga él. Entonces, para eso tengo que venir aquí, dentro de correspondencia, a seleccionar destinatarios y decir usar una lista existente. Entonces me voy donde yo lo he grabado, que en este caso ha sido en el escritorio, y en el escritorio lo que me encuentro es un fichero que se llama origen de datos. Si pincho en él, automáticamente me dice qué tengo en la hoja 1, y en la hoja 1 es la primera fila, dice, de datos contiene el encabezado de la columna. Es verdad, tiene el nombre, tiene apellidos, tiene el cargo y tiene la empresa. Entonces lleva razón. Si le doy a aceptar, que es donde estoy ahora, automáticamente ya tengo cargada la base de datos, ¿no? Bien, entonces lo que tengo que hacer es insertar el campo combinado. Vamos a insertar el campo combinado. Nombre, por un lado, le dejo un espacio, y por otro lado, apellidos. Entonces, le doy a insertar y me inserta detrás. Lo que pasa es que lo he hecho muchas veces sin querer. Vale, bien. Queda un señor Raúl López de la empresa, insertar campo combinado, empresa. Le remitimos nuestra información comercial, ya que y me voy a cargo, directores generales, solicitan nuestros servicios empresariales. Bien, ahora mismo nosotros lo que estamos viendo es una serie de campos, pero no vemos realmente los datos. Si yo le doy a visualización previa de resultados, podré comprobar si realmente he insertado bien los campos. Le doy aquí, visualización previa de resultados, pincho y veo señor Raúl López, qué bien, de la empresa Amorosa, retiro nuestra información comercial, ya que tenía que haber puesto directores financieros, pero bueno. Si yo le doy al siguiente campo, me tiene que poner Carlos Moore, bien, y si yo le doy al siguiente campo, me tiene que poner Rosa Zafra. ¿Veis? Esto es una combinación de correspondencia, pero simplemente lo que estoy haciendo es comprobando, visualizando los resultados a través de una comprobación de errores, por si acaso hay algún campo que lo he puesto mal. Si lo que quiero finalmente es completar la combinación de correspondencia, informando, o finalizar la combinación de correspondencia, lo que tengo que hacer es... Bien, si yo le doy a comprobación de errores y le doy a completar la combinación de correspondencia, él me va a crear un documento por cada registro, es decir, por cada persona que tenga mi base de datos. Como tengo 3, Rosa, Carlos y Raúl, él me va a generar 3 documentos. Le doy a aceptar y me crea un documento. Si bajo, tengo el segundo documento, y si bajo, tengo el tercer documento. Bien, entonces tengo el documento principal, que se llama documento 1, y tengo el documento ya combinado. Si me voy al documento 1, yo podría hacerlo también a través de un asistente que se llama iniciar correspondencia, pero yo creo que es mucho más sencillo seleccionar el origen de los datos, visualizar cómo van a salir y luego directamente en la comprobación de errores realizar la combinación de correspondencia. Muchas gracias, youtuberos. Adiós.